Soy de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, sindicato único que junta a todos los trabajadores del sistema financiero, bancarios y no bancarios en Uruguay, ¿sí? De las financieras, transportadoras de caudales, es decir, todo lo que hace a la actividad financiera en Uruguay está bajo un solo sindicato, y eso de alguna manera nos permite desarrollar una serie de acciones conjuntas como trabajadores que nos dan bastante posibilidad para enfrentar algunas situaciones. Recién decía el compañero el vínculo con la tecnología. Con UNI empezamos a trabajar con Guillermo estos temas en la perspectiva de entender que el movimiento sindical y la vida de los trabajadores tiene demasiado destino asociado a estos cambios. La mayor parte de nuestras condiciones de vida y de trabajo, ya hoy y futuras, dependen de estos procesos. Y si no los entendemos, vamos a tomar decisiones que son de un mundo que ya terminó. El problema no es si las decisiones o las peleas que tenemos son las mismas de toda la vida. Son las mismas en concepto. Pero si no entendemos esto, es como pelear contra con palos, lanzas y flechas en una guerra tecnológica. Entonces, tenemos que aprender de esto mínimamente algunas claves. Vamos a intentar desenredar algunas claves para responder a esas preguntas que después las tenemos que aterrizar al puesto de trabajo. Las tenemos que aterrizar a mi lugar de acción, ¿sí? Tenemos que pensar globalmente para actuar en lo puntual, localmente. Esa es la clave de cómo nos tenemos que parar. Por eso un poco este enfoque que le queremos dar es: miremos lo que nos pasa, miremos las tendencias, miremos para dónde va todo esto y a partir de eso actuemos, ¿sí? Tengamos alerta a los peligros y actuemos. Nosotros estamos parados en un tiempo de complejidad. Esto que nos pasa es muy complejo. Economía de plataformas, blockchain, hay un montón de conceptos nuevos que hacen a que la tecnología está adentro de nosotros, ¿sí? Y yo voy a hacer una pequeña disrupción acá. ¿Estás con el celular? ¿Estás mirando el celular? ¿Estás interactuando en una red social? ¿En WhatsApp? ¿Sí? ¿Qué información esa red social tiene tuya, ahora, en este momento? Toda tu información. Hoy, en ese mundo, cada uno de nosotros estamos siendo información. Y esa es la clave del sistema como funciona hoy. Lo que vale es la información. ¿Por qué tiene ese momento de tan valor? No quise dejarte en evidencia de nada. Simplemente era usar el primer ejemplo que apareciera. ¿Sí? Es que cada uno de nosotros está depositando en esa red información clave para que el sistema actúe. A través de ese blockchain o de esa robotización o de esos algoritmos, saben que ella le gusta determinado color de ropa, que le gusta determinadas prendas, que le gusta determinadas cosas que hacen que ella sea un objetivo de consumo para el sistema. Entonces, este mundo es complejo. ¿Por qué? Porque nosotros, sin darnos cuenta, lo llenamos de información de nosotros mismos gratis. Y les damos todo el poder gratis. Y a partir de allí se genera un nuevo escenario donde el sistema financiero es solo una pequeña parte de ese proceso. En ese medio de complejidad, si no nos damos cuenta que entramos a ese mundo de complejidad, a dar el debate y la lucha, estamos fuera de el escenario de confrontación en el cual estamos. ¿Cuáles son las tendencias del sistema financiero? ¿Hacia dónde va el sistema financiero? Este es el sistema financiero en el que trabajamos, ¿sí? Es un sistema financiero en el cual nosotros vamos teniendo cada día más desafíos, ¿sí? Entonces, al primero que le pregunto, ¿para dónde va el sistema financiero? Pues el avance tecnológico nos está envolviendo y es una manera que nosotros tenemos que idealizar que si nosotros no nos ponemos a la vanguardia del sistema, pues nos van a envolver y no vamos a poder resolver a la diferencia del empleador.
Es decir, ellos llevan la vanguardia, ¿sí? ¿Cuáles son esas tendencias? La principal tendencia que tenemos hoy arriba de la mesa se basa en un elemento importante. El sistema financiero ya no es un sistema vertical con un tipo de empresa, es un ecosistema. Son un conjunto de empresas diversas que empiezan a interactuar entre sí y que todas contribuyen al funcionamiento. Eso nos saca de aquella vieja idea de que el sistema financiero eran los bancos. Es una red de empresas, algunas de ellas no tienen a nadie, ni siquiera un economista, ni un contador, ni nadie que sepa de números, porque son tecnológicos. ¿Sí? Son tecnológicos actuando en el sistema financiero. Es una diversidad de empresas que generan un complejo en el cual, para hacer una operación, todo está sometido a diversos procesos. Cuando vamos a comprar algo con esa tarjeta de débito que tenemos y vamos a pagar, en ese momento se está disparando un conjunto de empresas lo más variado, desde el Visa o Master, que respalda la tarjeta, el adquirente, la empresa que le da servicio técnico a ese POS, el que hace de vehículo entre el POS, el Banco Central interactuando para cancelar las transferencias. Es decir, el ladrón, ¿sí? Los ciberdelitos metidos en el medio, las bases de datos en peligro, que hoy son un elemento fundamental por el cual se hacen las grandes estafas. Es decir, ese mundo digital es la clave esencial donde se empieza a construir una nueva relación. Pero deténgase un minuto en el último concepto. Es la disrupción espacio-temporal. Y esto es muy importante que como trabajadores lo tengamos en claro. Este sistema financiero nuevo, este modelo nuevo, no tiene espacio ni tiempo. No solo es 24/7, ¿sí? No existe segundo en que el sistema financiero no esté actuando. Además lo está haciendo desde cualquier lugar del planeta hacia cualquier lugar del planeta. Cualquiera de nosotros puede estar consumiendo en este momento un servicio financiero que está ubicado en Taiwán, en Rusia, en Uruguay o en cualquier lugar del planeta. Y nos pueden estar vendiendo un producto un trabajador hindú o un trabajador en Suecia. Esto nos lleva a que una clave fundamental es que esto lo tenemos que pensar globalmente para actuar en lo local, ¿sí? Ese concepto que les decía al principio. ¿Cuáles son las tendencias? Vamos a tener un exceso de automatización de tareas. Guillermo desplegaba toda un área en la cual hay una serie de planteos que es los nuevos algoritmos, las formas en que se vehiculiza el trabajo. Pero esto tiene, además de ese elemento, tiene nuevos actores en el mercado, ¿sí? El sistema financiero tiene nuevos actores cada vez más diversos. Es inevitable, a la pregunta que hacía algún compañero hace un ratito, es inevitable que vamos al dinero digital. El papel moneda va a desaparecer. Es un costo innecesario para la economía. Es un costo innecesario para los usuarios, es un costo innecesario para la seguridad, es un costo innecesario para ser ágil. Pero además el dinero digital tiene una serie de ventajas. Podés seguir el rastro del dinero, lo cual para combatir el delito es muy importante. Es instantáneo, llega en un segundo. Es muy divertido, a mí me causó mucha gracia cuando en Brasil empezás a ver que se instaló un sistema que se llama PRIX, ¿sí? El PRIX es un sistema de transferencias instantáneas, en el cual yo, con el celular, directamente le transfiero en este mismo momento a alguien. Los vendedores ambulantes, con sus toallitas y sus productos en la calle, cantantes en la calle, con un cartel que dice, gíreme a PRIX. Es decir, en vez de decir, tener la caja de la guitarra para que le pongan la moneda, no. Un cartel que dice, gíreme a PRIX. ¿Sí? Y el número de PRIX, entras al celular y le pasás 1.000 pesos porque te gustó la canción que estaba cantando. Ese sistema que hoy en Brasil lo está desarrollando en forma muy extendida, le permite a Brasil llegar con sistema financiero al nordeste brasilero.
donde nadie, ningún banco iba a invertir dinero en llevarle una tarjeta de crédito a una población muy humilde en el nordeste de Brasil. ¿Por qué? Porque no era rentable. ¿Quién va a querer ir a venderle a una ciudad pequeña de aldeanos sistema financiero? Sin embargo, con este sistema no se requiere nada. La tecnología da saltos evolutivos que evitan etapas. Los chinos nunca pasaron por las tarjetas de crédito. Para nosotros la tarjeta de crédito era la panacea del desarrollo tecnológico. Ellos no pasaron, no llegaron. 3.000 millones de chinos, imprimirles tarjetitas de plástico era un dineral. Bien, ellos ¿qué hicieron? Saltaron directamente al celular. Evitaron un paso de la evolución. ¿Sí? Eso que se llama leyes de desarrollo desigual para el concepto de la teoría clásica dice que vos podés, en vez de hacer todos los pasos desde la rueda hasta el tractor, podés saltarte los pasos y, en vez de inventar la rueda, arrancar en el tractor y seguir evolucionando. Eso es lo que está haciendo Brasil, lo que hizo China y lo que van a hacer muchos países desde sus bancos centrales guiando la propuesta de digitalización para que eso sea el nuevo mecanismo. El dinero va a ser digital. Va a quedar el dinero papel moneda como un pequeño eslabón que va a permitir algunas acciones para sectores en los cuales no llegan a entrar totalmente en el sistema o se requieran inmediatamente, o va a llegar un momento en que todo lo que sea en papel moneda va a ser sometido al prejuicio de que puede ser un delito, porque el que trabaja en efectivo es el que quiere o evadir o hacer negocios en sucio. Entonces, esas claves están presentes en este nuevo modelo, este cambio del sistema. ¿Sí? Bueno, tengo una inquietud con base, buenos días, tengo una inquietud con base a la de la digitalización de la moneda. En este caso, las partes étnicas y las partes, digamos, que no están a esta vanguardia, ¿cómo sería digamos, una capacitación para ellos? ¿Cómo sería una información bien suministrada para que ellos también puedan, digamos, entrar en este mundo de esta nueva tecnología? Vamos a avanzar un poco más en la presentación y en la segunda parte entramos en la base de propuestas o ideas sindicales. ¿Sí? Y ahí tomamos eso, si te parece. Vamos a avanzar un poco más rápido porque nos fuimos yendo, pero de alguna manera, en esto que les hablaba de los nuevos jugadores, ¿sí? Unos jugadores importantes son las fintech, ¿sí? Es un nombre bastante general. Fintech son todas aquellas empresas que brindan servicios financieros exclusivamente a través de medios digitales. No tienen una sucursal, no tienen nada, ¿sí? ¿Conoce Mercado Pago? No sé si existe acá en Colombia, ¿existe Mercado Pago? Sí. Bueno, Mercado Pago es un sistema propiamente fintech, ¿sí? Es una fintech de origen argentino que ocupa el mercado. 25% del trabajo de la fintech es en pagos y remesas, es decir, uso de efectivo. Básicamente la principal de las formas. La segunda, préstamos. Con lo cual también están sustituyendo el efectivo porque de alguna manera ese 18% de fintech presta dinero que va a parar a cuentas digitales. Y luego vienen gestión de finanzas, algunas áreas empresariales, seguros, ¿sí? El crowdfunding, que es una nueva forma de totalmente digital, y los bancos digitales. Los bancos digitales son el futuro, ¿sí? Que llegan a proponer un sistema que es una ruptura total con el sistema financiero que conocemos. Los bancos digitales, cada uno de nosotros va a tener una identidad digital, eso que se llama blockchain, ¿sí? Es una identidad digital. Tú existes en el universo digital. Y tú desde el universo digital puedes actuar con cualquier banco del país o del mundo, tus depósitos, tus préstamos, con libertad. Se rompe la fidelidad de un cliente con su empresa o con su banco. Y este es el nuevo modelo con el cual van a competir porque le interesa a los grandes jugadores del mundo que son Facebook, Meta, ¿sí? Que ya están desarrollando actividad financiera a través de los bancos digitales. Entonces, estamos en un proceso de cambio muy radical. Tenemos que pararnos en este escenario con esa visión. Vamos al cambio. Hay un cambio en la forma de conducir las empresas. Guillermo planteaba algunas cosas que hacen los algoritmos. La centralidad de las decisiones, hoy la tecnología hace que sea cada vez más fácil. Cada vez más fácil se puede eliminar cargos intermedios de las estructuras funcionales de las empresas.
En Uruguay, por ejemplo, ya la banca extranjera funciona prácticamente sin gerentes en las sucursales, sin encargados en las sucursales. No lo precisa. Lo hace centralizadamente el modelo de negocios. Hay una serie de 4 o 5 gerentes regionales, autorizan todo un país. Va desarmando aquellas estructuras de cargo que nosotros creíamos que eran las firmes en las cuales nos apoyábamos para decir, bueno, acá hay una posibilidad de progreso del trabajador, acá la posibilidad de ascender, etc. Todo ese tipo de fenómenos, ¿sí? Y incrementa enormemente la subcontratación, las tercerizaciones. ¿Por qué? Porque los bancos no pueden desarrollar todo el potencial tecnológico que hay en la sociedad. Es decir, es más fácil conseguir una startup, que es una empresa que se dedica a hacer tecnología, es más fácil y rápido que un banco lento, imagínense en el Banco Central, desarrollando su propia tecnología, cuando hay miles de empresas desarrollando tecnología. Entonces, eso estimula muy fuertemente a la tercerización, al sacar para afuera de las empresas y generar nuevas estructuras de trabajo. ¿Sí? La pandemia tuvo un impacto muy grande porque obligó a que tuviéramos que encerrarnos y por lo tanto el dinero digital creció, se desarrolló. Y acá les muestro simplemente un gráfico para que vean el crecimiento abrumador de los medios de pago digitales en los últimos años. En 2019 se cruza la línea del 50%. La mitad de las transacciones que se hacían en 2019 pasaron a ser digitales. Y sigue creciendo, estamos llegando al 70%. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que pararnos en un mundo que va para ahí y que lo tendremos que, de alguna manera, ir abordando como una realidad nueva. Esto también implica cambios en las estructuras. Decrecen las sucursales bancarias, crecen los corresponsales, es decir, las empresas colaterales que dan servicio a los bancos, y básicamente crecen los cajeros automáticos. Tuvieron una expansión y luego se detuvieron y ahora en muchos países comienzan a decrecer. Ya los cajeros automáticos, como mecanismo de llevarle el efectivo a la población, ya empiezan a desaparecer en muchos lugares. ¿Por qué? Porque tendencialmente no lo precisa. Es mucho más eficaz cargarte digitalmente la tarjeta que el costo que tiene instalar un cajero automático, cargarlo, seguridad, control, etc. Entonces, estos procesos tienen impacto directo en cómo se organizan las empresas y cómo se organizan nuestros puestos de trabajo. Ahí tenemos cómo ha evolucionado el sistema de pago y cómo ese ha hecho la caída abrupta de las sucursales bancarias en todos los países de la región. ¿Sí? Como vemos, si ven, Colombia tuvo hasta 2019 un crecimiento de las sucursales bancarias y luego una caída. Sin embargo, Costa Rica, Perú, Uruguay, todos han tenido, Brasil ha tenido caída constante de las sucursales bancarias y por lo tanto ese traslado de la atención de la gente a sectores que son de alguna manera no presencia humana. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Es un enorme crecimiento de la productividad del trabajo del sistema financiero. Cada trabajador del sistema financiero es cada vez más productivo a partir de la incorporación de tecnología. Un mismo puesto de trabajo rinde muchísimo más. Y este gran quiebre se dio acá, en el año 2019. En el año 2019, esas dos líneas que se cruzan, abajo tenemos a la cantidad de puestos de trabajo, arriba tenemos la productividad y el volumen de actividad financiera que hacen las empresas. En ese 2019, la productividad creció más que el volumen de negocios. Es decir, los trabajadores pasamos a ser muchísimo más productivos por efecto de la tecnología. Eso nos indica, sí, que la discusión de la productividad tendría que ser una discusión presente para el movimiento sindical. Porque esa productividad tiene implicancias. Son calidad de vida, son salud de los trabajadores, son exigencias laborales, etc. Un primer elemento que tenemos que poner de alguna manera en nuestra carpeta. Todo el fenómeno de los algoritmos lo desarrolló Guillermo al principio y me parece que simplemente para tomar como elemento sintético que recuperen eso, tenemos un sistema que está modelando tecnológicamente
decisiones que son humanas. Esas decisiones que son humanas, en la medida en que se trasladan a la tecnología, comienzan a generar distorsiones y problemas que nos llevan a que necesitemos ponerle un límite. De lo contrario, esas decisiones hechas absolutamente por fuera de la relación humana van a terminar afectando al trabajador de una manera decisiva. Ya sea en los modelos de contratación, cuando me subí al avión en Montevideo, traía las revistas esas. Entonces en el aeropuerto me obligaron a ir a la parte de la aduana donde está la policía porque el escáner no podía escanear las revistas. Entonces el policía que me acompañó me preguntó, ¿de qué es la revista? No sé qué. No sé. Bueno, le expliqué y le conté simplemente el ejemplo de que en Uruguay acababan de echar a algunos trabajadores por una decisión de algoritmo en un sistema de reparto de alimentos, ¿sí? Pedido ya, habían despedido 250 trabajadores porque el algoritmo había dicho que su nivel de productividad había decaído. Justo estaban todos los dirigentes sindicales y todos los delegados sindicales en el algoritmo. Se ve que tenía además algún ingrediente ahí de productividad y opiniones. Los compañeros llegaron a averiguar de que el algoritmo incluía investigación en redes sociales de opiniones y expresiones de estos trabajadores, escaneo de imagen en fotos de marchas y de acciones sindicales. Entonces tenemos que tener claro de que lo que está atrás de las decisiones comienza a ser cada vez más complejo, y si no ponemos algunos límites a los fenómenos en que las empresas utilizan la información del trabajador en forma negativa, vamos a tener problemas graves. Tenemos decisiones en el lugar de trabajo que ordenan el trabajo. Yo no sé si ustedes ya conocen, hay un sistema de CRM incorporado, que le incorporaron algoritmo que hace que el cliente se transforme en un perseguidor del empleado. Los clientes que llaman con una queja disparan a través de estos algoritmos una serie de procesos para que en 24 horas el trabajador tiene que haber subsanado el reclamo del cliente. Y si no lo subsanó en 24 horas, le escala al gerente de la sucursal o al gerente regional y tiene otras 24 horas para resolverlo. Y si no, tiene una información negativa en su legajo o en su evaluación de desempeño. Es decir, los trabajadores empiezan a estar perseguidos en forma de algoritmo por mecanismos que tienen tecnológicos las empresas para hacer el seguimiento de la calidad de atención al cliente. Con lo cual, alcanza que lo hayas mirado mal. Capaz que un día viene un cliente, lo miraste de mala manera, o hasta dijiste un comentario de un partido de fútbol que no le gustó, y alcanza para que eso dispare procesos que estos algoritmos gobiernan y terminan siendo una afectación al trabajador. Y luego los de gestión de rendimiento, todos sabemos cuál es el nivel de productividad que exigen, cómo cada vez se meten más en medir técnicamente sin mediar algunas cosas. Las principales tendencias que tiene el sistema, y acá me detengo un poco, hay un cambio en el modelo de negocio. El modelo de negocio de los bancos ya no es el mismo de antes, es un modelo basado en la tecnología. La interacción dinero-tecnología pasa a ser una clave, y eso requiere de alguna manera una fuerte transformación. Vamos a tener que pararnos fuerte frente a determinados conceptos que se están planteando. Viene un gran cambio en cuanto a los canales de vínculo entre el sistema financiero y sus usuarios, sus clientes. Esos pasan a ser cada vez más digitales. Es una cuestión generacional. A medida que la generación mayor vaya perdiendo peso y vaya ganando peso la generación más joven, esa presencia de lo digital va a ser cada vez más incremental, y tenemos que ver cómo desarrollamos nuestra acción afrontando esos temas. Se acentúa la polarización del empleo. Este es un concepto que nos parece importante a la hora de discutir algunas cosas que plantearon algunos compañeros. El nuevo empleo que produce esta digitalización se polariza. Se generan empleos muy básicos, de muy baja capacitación, para
sectores de venta, para sectores de atención al público y otros de altísima tecnificación. Ingenieros de sistema, casi todos terciarios y con doctorados, si es posible, basados en economía y en desarrollo de sistemas tecnológicos. En el medio, una gran población de trabajadores tradicionales del sistema financiero tienden a desaparecer. Y esa polarización del empleo que genera esta tecnología es porque sustituye procesos en los cuales esos trabajadores tenían un rol. Hablaban hace un rato de los trabajadores de las tesorerías. Son funciones absolutamente digitalizables. ¿Sí? Puede ser que sigan necesitando alguien que mueva las cajas de monedas, o que cargue el camión para moverlas, o que mueva los tesoros. ¿Sí? Pero seguramente requieran ingenieros para desarrollar los problemas y un grupo muy básico de atención de lo más primario. Pero en el medio comienzan a hacerse los grandes huecos. Pero al mismo tiempo tenés el escenario de elevación de la productividad. Es decir, si requiero en esas áreas gente, requiero mucho menos. Porque la elevación de la productividad, de la cual le hablaba hoy, permite que mucho más volumen de operaciones y de trabajo se desarrolle con menos empleo. Lo que está en el fondo de este proceso, compañeros, es un escenario en el cual vamos hacia una traslación del poder del trabajo hacia el capital. En esta nueva sociedad tecnológica, el capital tiene mucho más poder que el trabajo. ¿Por qué razón? Porque el capital comenzó a sustituir la necesidad del trabajo, ya no solo en términos físicos, como fue en la primera revolución industrial, sino también en inteligencia, como es el desarrollo de esta sociedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer como trabajadores, que lo principal que tenemos en nuestras manos es el trabajo, si el principal poder que tenemos es el trabajo, cómo podemos reposicionarnos en una sociedad donde el capital comienza a ser preponderante, donde el poder del capital se aumenta aún más en escala universal? Dos dimensiones de trabajo, ¿sí? Una dimensión que definimos como sociopolítica, una dimensión que trasciende al sindicato concreto de su lugar de trabajo, y una segunda dimensión, la de enfrentar las consecuencias cotidianas de esta transformación. Sobre esos dos ejes tenemos que construir un poder sindical capaz de enfrentar y desarrollarse para abordar este proceso que está viviendo la sociedad. Oportunidades desde los ámbitos más formales de la sociedad, la OIT, desde ámbitos de discusión política, se habla solo de las grandes virtudes de la digitalización. Y es cierto que la digitalización tiene virtudes. Todos ustedes están digitalizados. No hay ninguno de nosotros que no esté digitalizado. Y todos sentimos la comodidad de poder comprar una entrada a un cine, a un espectáculo, a un espectáculo de fútbol por la web. ¿Sí? No tener que hacer la cola a comprar una entrada, o no tener que hacer la cola para ir a pagar una factura, o no tener que hacer determinadas... Todas esas cosas que son comodidad, la sociedad las ha ido imponiendo, y de alguna manera cualquier trabajador, si tú le vas a decir, no, hay que volver atrás, hay que renunciar a todo eso, te dirá, no, están locos. ¿Sí? Prefiero tener tiempo libre a tener tiempo dedicado a gestiones que son innecesarias. Ahora bien, ese proceso tiene la contracara del empleo que se pierde, la contracara de las condiciones en que se trabaja, la contracara de... Entonces, hemos siempre impulsado algunos conceptos en los cuales nos parece que como movimiento sindical tenemos que promover, que es el concepto de la transición justa. La transición tecnológica tiene que tener incorporado el concepto de justicia. Esa transición tecnológica, que es inevitable, que va a desarrollarse, requiere que las y los trabajadores participemos del proceso para dar de alguna manera un escenario de mayor justicia a la hora de enfrentarlo. Nos van a llevar a una organización mucho más flexible del trabajo. Para algunos sectores puede ser esto algo interesante, para otros sectores va a ser algo más complejo. Pero tendremos que ir tomando posición sobre nuevos elementos. ¿Sí? Puede tener elementos interesantes para favorecer la inclusión, para
reducir brechas de género. Tiene algunos elementos en los cuales nos tenemos que apropiar, pero para eso tenemos que apropiarnos y transformarlo en banderas nuestras. No dejar que sea hecho directamente desde la experiencia de las patronales. Por eso nos vamos a parar en un momento en definir de alguna manera cuáles son los problemas principales que han encontrado los sindicatos de la región en este proceso. Los dos elementos principales que han visto los compañeros y compañeras de trabajadores financieros de la región en torno a este proceso, los dos principales radican en la eliminación de puestos de trabajo y en los problemas de salud mental. Obsérvense que se dan dos elementos que nos parecen, uno siempre estuvo en la agenda sindical, eliminación de puestos de trabajo. El de la salud mental, yo creo que es un elemento que va apareciendo recién con este proceso de tecnificación. Porque de alguna manera las condiciones de trabajo a las cuales están siendo sometidos los trabajadores están provocando daños en la salud mental. Y este es un elemento nuevo que en todas las sociedades, porque si ustedes me dijeran, apareció en un país, bueno, capaz que hay efectos nacionales, pero esto nos apareció en toda América. Por lo cual, tenemos que prender una alerta a cómo los sindicatos abordamos este segundo tema que generalmente no estaba tan presente. Afectación de la salud mental, trabajo en casa, distorsión a los cargos, la ampliación de la jornada laboral, la sobrecarga laboral por problemas de falta de descanso digital, las tercerizaciones y las precarizaciones. Es decir, el concepto de las condiciones de salud aparece en los primeros 4 o 5 problemas más vistos por los compañeros y compañeras en la región a lo largo de este concepto. Y un segundo elemento que nos parecía relevante que miráramos es cómo nos afecta hacia adentro de la organización sindical. Porque es innegable que si cambia el mundo, nuestra organización sindical también está sometida a problemas. Uno de los problemas más grandes que tenemos es la disminución de afiliados. Disminución de afiliados que va asociada, primero porque el sector pierde trabajadores, esa elevación de la productividad hace que haya cada vez menos trabajadores, pero también hay una disminución de afiliados por la calidad del nuevo trabajador, por las características de los nuevos trabajadores. También hay menos afiliados porque hemos perdido capacidad de organizarnos en una era donde hay trabajadores teletrabajando. Hemos perdido capacidad de organizarnos porque no llegamos con la misma facilidad al debate humano que nos llevó a desarrollar nuestra lucha durante mucho tiempo, cuando todos éramos parte de una gran unidad de producción, por decir de alguna manera, un gran centro de trabajo. La bifurcación, la descentralización, todos esos procesos provocan que haya una dispersión de afiliados muy grandes y por lo tanto más difícil acceder a ellos. Pero también aparecen las dificultades de comunicación asociadas a eso. Por lo tanto, nos parece relevante que para esta agenda en la cual tenemos que empezar a discutir, o para que los sindicatos nos posicionemos frente a este fenómeno, está la clave. Primer clave, entenderlo. Segunda clave, entender cómo impacta en mi lugar, en mi escenario, ubicar esos problemas. Y luego entender cómo impacta sobre nuestra organización sindical. Porque de alguna manera, en cada uno de esos niveles tenemos que actuar. Y esa es la clave en la cual nos vamos a parar cuando empecemos a trabajar o a pensar en cuáles son los elementos de una nueva agenda sindical que tenemos por delante. No sé cómo andamos de hora, Guille. ¿Cómo andamos de hora? ¿No? ¿Qué horas son? Bien, vamos a intentar que en media hora más por lo menos esta parte la redondeemos. Han habido algunos hitos que nos parecen importantes destacar. En enero de 2022, la UNI en Ginebra fue con un planteo desde los trabajadores para reclamar un espacio de diálogo con las empresas y con los gobiernos. Eso confluyó en una reunión técnica que sacó unas primeras conclusiones. Seguramente el año que viene, que en la OIT se va a tratar el tema de el futuro del trabajo, estos temas tengan que estar arriba de la mesa. Básicamente en esta agenda, el principal elemento que se planteó
fue la necesidad del diálogo social como mecanismo para afrontar esta transición. Diálogo social implica tripartismo: estados, empresas y trabajadores discutiendo el futuro de este proceso de cambio tecnológico. ¿Cómo hacemos para que este cambio tecnológico tenga el impacto menos nocivo sobre los trabajadores y más favorable sobre la sociedad? Ese es el desafío que tiene un diálogo social por delante. Un diálogo social que requerirá que discutamos normas, porque hay normas del pasado que quedaron obsoletas. Condiciones de trabajo, condiciones de regulación, es decir, hay un conjunto de elementos que eran la histórica forma de organizar las empresas que hoy está cuestionado. El ejemplo que daba hoy Guillermo con el algoritmo que permite la selección de personal usando casi una investigación de redes sociales fue rechazado por la Unión Europea, ¿sí? Sin embargo, en América Latina se puede usar. Avanzar para que estas cosas no sucedan requieren acciones que nos trascienden en lo inmediato, requieren acciones con visión internacional. Las iniciativas de los trabajadores tuvieron como centro en la OIT el plantear la necesidad de información. Acceder a la información relevante que tengan las empresas sobre para dónde van con sus planes en términos tecnológicos es clave para que nosotros nos podamos parar en la cancha. Si nosotros no accedemos a los niveles de información básicos de para dónde van, vamos a discutir los problemas concretos, pero nos vamos a quedar con la mitad de la película. ¿Qué significa esto? Podemos ir a discutir las condiciones de trabajo de los guardias del sector de las bóvedas. Podemos ir de donde se produce la moneda, podemos ir a discutir cómo trabajan esos compañeros. Pero nos estamos perdiendo el proceso real y efectivo, que requiere necesariamente que esos trabajadores sean recalificados, que haya un acuerdo de capacitación del trabajador para que se prepare para desempeñarse en funciones nuevas, porque esa que él estaba cumpliendo va a desaparecer. ¿Será cuestión de tiempo? Bien, acordemos con la empresa, bueno, vamos a iniciar un proceso a 5 años, porque en 5 años te va a ir sobrando personal en tal área, en tal área, en tal área. ¿Por qué? Porque el papel físico va a desaparecer. Pero además tenemos que plantear cuál es el nuevo rol del Banco Central. ¿Cuál es el rol del Banco Central en un sistema financiero digital? A veces digo Banco Central porque es el nombre que tiene en otros países. Acá es el Banco de la República, ¿no? ¿Cuál es el nuevo rol que va a cumplir controlando los mercados? ¿Cuál es el nuevo rol que va a controlar frente a los ciberdelitos? ¿Cuál va a ser el nuevo rol del Banco Central frente a un dinero digital que va a circular a la sociedad y pueden haber 1000 operaciones que tengan que deshacerse? ¿Cómo va a ser qué va a ser? ¿Cuál va a ser el nuevo rol? Porque discutir el rol es discutir qué puestos de trabajo requiere y por lo tanto hacia dónde reconvierto la fuerza laboral. Discutir el rol significa decir qué capacidad tiene que tener el trabajador del Banco de la República en Colombia para el nuevo desafío que tiene ese banco. Ahora, Japón. Ponémelo en versión diapositiva. Entonces, me parece que es relevante que entendamos que una de las claves de acción de los sindicatos, aunque muchos trabajadores van a decir, ¿en qué está haciendo el sindicato? No está peleando por las cosas concretas, ¿sí? A veces en las organizaciones sindicales nos cuesta mucho entender que el sindicato está peleando por cosas muy generales porque tienen un impacto muy concreto en lo chiquito. Nos cuesta verlo, ¿sí? Pero tenemos que ampliar la visión y decir, bueno, se requiere empezar un debate firme y serio sobre la base de hacia dónde va la empresa en este nuevo mundo digital. ¿Qué desafíos afronta? ¿Qué nuevos puestos de trabajo va a requerir? ¿Cuáles son las nuevas condiciones que va a tener que tener? ¿Qué habilidades va a tener que tener ese trabajador? Y a partir de eso negociar cómo lo capacitamos. ¿Cómo reconvierto hasta el último compañero que tenga la oportunidad de reconvertirse en un trabajador
con la calificación y las condiciones requeridas para ese banco del futuro. Si no entramos ahí, vamos a perder. Es una batalla perdida, porque lo que vamos a enfrentar al final del camino va a ser: estos trabajadores no sirven y traigo nuevos. Y el mercado es mucho más eficiente que las empresas para generar recursos humanos. Porque para el mercado es facilísimo pedirle a una universidad privada: che, capacitame en tales áreas porque es lo que estoy precisando, y a los 3 meses, como si fuera una fábrica de chorizo, salen 50, 60, 70 profesionales con especialización en lo que las empresas quieren. El desafío es que nosotros podamos dar la pelea para que esa recalificación se dé sobre el trabajador que ya está. Todo esto con la complejidad que tiene empresas donde hay trabajadores que ya nos estamos yendo, donde ya no estamos pensando el futuro de la empresa, ¿sí? Y donde los jóvenes a veces son los que menos participan de los procesos. Entonces, cómo procesar esos cambios, cómo comunicar esos cambios, cómo transformar esto en conceptos, es fundamental para que podamos pensar más allá de lo inmediato y pensarnos en cómo enfrentamos este escenario. Por lo cual, en esto de ir construyendo esta agenda, nos vamos parando en, primero, diálogo social, primer concepto, que esté en la negociación colectiva planteado el cambio tecnológico, que se impulse a nivel de gobiernos y nivel internacional, que la transformación tecnológica debe ser materia de negociación colectiva, taxativamente. Ir hacia un escenario donde accedamos a la información de hacia dónde van las empresas, que podamos a partir de eso construir modelos de qué necesitan las empresas y por lo tanto hacia dónde hay que reconvertir a los trabajadores, y que todo eso se dé a través de procesos justos que impliquen la menor impacto posible sobre las condiciones de vida y la calidad incluso de salud del trabajador. Con ese esquema, nosotros podemos parar frente a un objetivo, una estrategia sindical. Tenemos las condiciones para decir: bueno, esto hay que aterrizarlo después en lo concreto en cada lugar de trabajo. No es lo mismo un banco internacional, un banco extranjero que desarrolla su política y su tecnología traída desde el exterior, que un banco público nacional que se autodesarrolla y afronta problemas mucho más cotidianos y concretos. No es lo mismo. No es lo mismo una organización con un CEO que lo ponen de España que una organización cuyo presidente lo define el poder político de turno. No es lo mismo. Esas son las dimensiones que tenemos que aterrizar nosotros en el plano político, en el plano interno de nuestro sindicato, pero tener claras las claves por las cuales movernos. En un debate que hicimos con un foro internacional sobre digitalización financiera, vimos que los elementos fundamentales en los cuales podríamos ordenar esto era entender el sistema financiero, hacia dónde va, todo esto que hablamos de hacia dónde va la empresa, hacia dónde va la digitalización, en concreto en la empresa, el objetivo de la negociación colectiva como eje sustancial, la definición de cuáles son los derechos más urgentes de defender de los trabajadores. Cada empresa tiene una condición específica que hace que los derechos de los trabajadores inmediatos sean algunos más, otros menos, según su realidad. Una acción sociopolítica que significa intentar trascender el espacio del sindicato inmediato, de la reivindicación concreta, y pasar a una propuesta más política, más hacia la sociedad. ¿Cómo hacemos para que este sistema funcione? Por ejemplo, pongo un ejemplo de acción sociopolítica: si el mundo va hacia la digitalización, ¿cómo hace el Banco República para proteger a los clientes frente a los ciberataques? ¿Cuál va a ser la responsabilidad social de ese banco que promueve la digitalización frente a los usuarios del sistema financiero, frente a los usuarios digitales? ¿Cómo el sindicato se para en reivindicar esos elementos? Y fortalecer la organización en el plano de lo que estábamos viendo hoy, de cómo de alguna manera estos procesos nos afectan como sindicato. Estos cambios nos van afectando como sindicato. Nosotros tenemos allí una serie de elementos. Yo, cuando les pase la presentación, tienen todas las diapositivas ahí para ir viendo el elemento, cada uno de estos elementos del proceso. Una agenda final que me gustaría que tuvieran contacto, así
vamos redondeando en esto. Pasa por este lado. En primer lugar, incorporar la digitalización a la negociación colectiva. Hoy preguntaban si habían algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos, yo voy a traer solamente dos ejemplos, uno de Argentina. Argentina logró que Mercado Pago, ¿no? la fintech de Mercado Pago fuera considerada como actividad financiera y por lo tanto los trabajadores fueran regulados por los convenios colectivos de la bancaria. Otras dos fintechs. Es decir, intentar que empresas que compiten con los bancos, que tienen trabajadores en otras condiciones, puedan ser parte de la misma regulación de los convenios colectivos de los trabajadores bancarios, es un elemento que hace homogéneas las condiciones de trabajo y es un avance. Segundo ejemplo, en Uruguay conseguimos que los convenios colectivos incluyeran que todo trabajador que se desarrollaba en las cajas, que era cajero de un banco, que salía de la caja por cambios tecnológicos, porque se cerraba la sucursal o se cerraba la caja, mantenía cobrando el quebranto de caja que cobraba cuando era cajero. Se le incorporaba al sueldo, se le incorpora al sueldo el quebranto de caja, es decir, esa partida que tenía por si perdía dinero en las operaciones como cajero. ¿Sí? Era una forma de, por un lado, decirle al banco, mira que si cerrás una caja no va a ser más barato, por el otro es una adaptación del trabajador a lo que puede ser un cambio en la estructura que funciona de otra manera. Y un segundo ejemplo que les voy a poner de Uruguay que tiene que ver no ya dentro de las empresas, sino con la seguridad social. En Uruguay la seguridad social del colectivo de los trabajadores bancarios es una caja que se llama la caja bancaria. Tiene su funcionamiento propio. Ante la eventualidad o que veíamos que la tecnología iba a ir transformando mucho la realidad objetiva, lo que hicimos fue conseguir que la financiación de la caja bancaria, además del aporte de los trabajadores y las empresas, tuviera un impuesto al negocio financiero. Un impuesto a los activos financieros financia la seguridad social de los trabajadores del sistema financiero. ¿Qué significa eso? Que no importa la cantidad de trabajadores que tenga una empresa, su aporte a la seguridad social está asociado al negocio que hace. Y eso lleva inevitablemente a que nos protejamos de alguna manera en el terreno de la seguridad social de este cambio tecnológico que va a hacer que cada vez haya menos trabajadores bancarios tradicionales aportando a la seguridad social. Hay muchos ejemplos y seguramente en el trabajo que estamos haciendo ahora en la Comisión Técnica Asesora de AEBU es actualizar el conjunto de artículos y reglas que hay en convenios colectivos vinculados a la tecnología. Tenemos que trabajar en que la convención colectiva incorpore estos elementos para poder ir generando nuevas condiciones de lucha. ¿Sí? Eso es lo importante. Acceder a la información, transparentar los mecanismos de utilización de algoritmos. Los algoritmos no pueden ser cajas negras. Cuando un trabajador está siendo controlado por un programa de computación, tiene que saber qué elementos le están controlando. Tiene que saber si le controlan a qué programas entra cuando está trabajando en teletrabajo. Tiene que saber qué controlan cuando atiende público, si le controlan el tiempo de las operaciones, si le controlan qué vende y qué no vende, si hay un control de parte del cliente sobre su mecanismo, si las empresas largan una encuesta al cliente sobre cómo fue atendido cuando fue atendido en la empresa, qué información implica. Se requiere información porque es derecho del trabajador acceder a esa información. Un elemento que nos parece importante y asociado a la pregunta de hoy de este cambio de eliminación del efectivo. Como sindicatos defendemos el empleo, no el puesto de trabajo. Y esto es importante que lo tomemos. Cuando digo defendemos el empleo de ese trabajador en esta empresa. No que siga haciendo la misma tarea que desaparece. No es la tarea lo que nos transforma en trabajadores de una empresa. Es el empleo, es la relación laboral. Entonces tenemos que prepararnos para decir, ¿qué significa eso? Bueno,
Este trabajador, que hasta ahora era empleado de esta empresa, tiene derecho a seguir siendo empleado y es responsabilidad conjunta de la empresa y el sindicato encontrar las condiciones para que ese empleo se permanezca. Y allí está una de las claves en las cuales podemos dar un debate. Promover límites a la flexibilización laboral y regulación de las nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo es un elemento que está creciendo. Las tecnologías no todas dan libertad y tiempo libre. Muchas son invasivas, por el contrario, generan una gran invasión de la vida cotidiana del trabajador. Ya son miles los trabajadores que autorizan créditos desde la casa, con una clave que le da el banco y a cualquier hora están autorizando un crédito. Acá en Colombia pasa. Son miles los trabajadores que están teletrabajando en la casa y mujeres que están atendiendo a los niños y al mismo tiempo están contestando un mail o desarrollando una acción. Y lo vamos naturalizando. La pregunta es, ¿cómo problematizamos esto a los trabajadores? ¿Cómo le ponemos la pregunta, che, ¿está bien esto? ¿Está bien que tu gerente por WhatsApp te llegue con una tarea que quedó inconclusa? Cuestionar eso, ya te doy. Cuestionar eso es parte importante de este desarrollo. Y un elemento que como movimiento sindical vamos a tener que encarar a la brevedad es una discusión seria sobre la reducción de la jornada laboral. Esa es una bandera que el movimiento sindical tiene que levantar frente al proceso de este aumento de la productividad asociado a la tecnología. Si nuestro trabajo es más productivo, tenemos que levantar la bandera de que menos horas de trabajo son igualmente justas para generar la riqueza que hasta el momento generábamos. Y esta es una discusión en la cual tenemos que pensar que el movimiento sindical, tanto a nivel nacional como internacional, tenga que afrontarlo. A nivel de la acción sociopolítica, porque el sindicalismo tiene que pensar más allá de sus fronteras. Tenemos que pensar en los trabajadores, pero tenemos que pensar en los impactos que tiene la sociedad que nos rodea. Y eso implica cosas concretas. En el caso del sistema financiero, los usuarios del sistema hoy están vulnerables frente a las acciones de las empresas. Hace 4 días, sí, fue el jueves de la semana pasada, el Banco Santander en España fue accedido por unos hackers y todas las bases de clientes de España, Argentina, Uruguay, Chile y México quedaron su información en manos de delincuentes. Son millones de datos que valen millones de dólares, ¿sí? Y el Santander lo ocultó diciendo, no es información relevante porque solo tienen el número de cédula, el celular, el mail y la dirección de las personas. Es decir, no tocaron lo que a mí me interesa, que es el número de cuenta, que es lo que a mí me preocupa. Digo, de lo otro saben todo, no se preocupen. Estén tranquilos. Eso implica que hay millones, decenas de millones de ciudadanos de esta tierra que están sometidos a mecanismos de estafas. ¿Por qué? Porque le va a llegar un mail, capaz, que hace un phishing, que le dice, actualice su número en el banco porque fui sujeto en la violación de seguridad. Le voy a mandar a su celular, como tengo el número de celular, un código, entre el código y con ese código accederá. Si tiene alguna duda, le mandamos una carta a su dirección, que es tal, porque tengo la dirección. Es decir, la capacidad de engaño para que esa persona entre a la computadora y cambie la clave, y en realidad no está en el banco, está en una base de datos de unos hackers que después pueden entrar a la cuenta y sacar plata, sacar un préstamo a nombre de esa persona. Es decir, todo ese tipo de cosas, todo ese mundo, los usuarios están totalmente desprotegidos. Si nosotros como organizaciones sindicales fuéramos capaces de meter una pata dentro de ese mecanismo, tendríamos al principal aliado que puede tener un sindicato, que es el cliente. El principal aliado que podemos tener para defender nuestros intereses es decir, los clientes y los sindicatos tenemos los mismos intereses. ¿Sí? Esa es una clave de acción que la tecnología, a pesar de que es tan contraria a nuestros intereses, abre como puerta para una función nueva que los sindicatos pueden abordar.
Y por último, sí mencionar que este mundo requiere acciones a nivel internacional. Implica que los sindicatos no solo piensen para adentro, sino piensen cómo incidimos a nivel de escala regional y mundial. Pensar qué cosas de esos problemas que tenemos tan concretos los tenemos que impulsar a nivel de UNI, los tenemos que impulsar a la OIT, porque no alcanza con resolverlo adentro de un país. Va a haber una empresa del exterior que ingrese a nuestro mundo y nos invada con sus cosas. Finalmente, recuperar lo que es la clave de este proceso. Es más complejo, pero lo abordamos con las mismas herramientas de toda la vida. Necesitamos fortalecer la organización, una organización que se adecúa a la nueva forma que tiene el empleo, una organización que incorpora nuevas reivindicaciones como la salud, la recalificación del trabajador, preservar el empleo, las condiciones de trabajo de otra característica, que va a requerir más solidaridad en esa lucha cultural, va a requerir más formación, porque vamos a necesitar que la formación tanto profesional como sindical esté más fortalecida para afrontar todos estos elementos, que vamos a requerir nuevas formas de participación. Hoy la participación presencial de los trabajadores cuesta cada vez más, y cada vez más los trabajadores jóvenes les gusta participar en forma autónoma, independiente, entrando y saliendo por tecnología. Lograr nuevos mecanismos de comunicación adecuados a estas nuevas etapas, mucho más basados en las redes sociales, en la comunicación más lisa, más directa, más concreta, y básicamente nuevas formas de lucha, porque esta tecnología también requiere que la lucha tome otras características. Viejas medidas sindicales han perdido fuerza porque los bancos hacen tecnológicamente un montón de cosas que antes dependían de que nosotros las hiciéramos. Y eso requiere también un desafío. Todos estos desafíos hacen parte del proceso que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias compañeros y abrir a que hagan las preguntas que tienen.